Y Dios puso en mi corazón nuevamente, este es un repaso más. Esto es algo, obviamente para algunos que por primera vez han escuchado acerca de la enseñanza de los dones, y le vamos a decir a nuestra hermanita Ana, ¿cuánto tiempo tienes que estar asistiendo a una iglesia? ¿Desde chiquita? ¿Y de que te consideras cristiana? Sí, muy bien. Entonces no eres una nueva en el Señor. Quiere decir que si escuchas alguna enseñanza aquí que digas, ¿qué está enseñando el pastor? Como les dije el domingo, amados, se los vuelvo a repetir. Si estoy enseñando algo que no está en la palabra, tienen el derecho, tienen la responsabilidad de venir y hablar conmigo en amor, como el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Por muchos años, estoy hablando 19 años para ser exacto, creí, enseñé, defendí que los dones espirituales no estaban en vigencia más, porque así me enseñaban, mucho menos el don de profecía y el don de lenguas. Para mí escuchar y saber que el don de lenguas, especialmente mis amigos, compañeros, compañeras de la secundaria, del high school, que hablaban de ser pentecostales, de que no me visto, no me pongo pantalón, de que no me pinto, que no me pongo aretes, que tengo que tener el pelo largo, bueno, varias cosas. Todo eso me salió un poquito raro, ¿no? Y como les decía, les digo al principio, cuando fui la primera vez a una iglesia que aplaudían, y me enseñaron que no se aplaudía, bueno, cuando uno es niño le enseñan a uno las cosas como niño y uno se traga todo lo que le enseñan como niño, porque no conoce, porque no sabe. Y me recuerdo aquella ocasión que llegué a esa iglesia, que estaban aplaudiendo, yo casi los mando al infierno, porque digo yo, qué reverentes, o sea, no, cuando en la palabra del Señor nos enseña alabar con júbilo, levantar manos al Señor, batir las manos, hacerlo. Me recuerdo cuando no teníamos la batería, no teníamos en la iglesia, cuando llegamos a meter la batería, 10 familias se fueron de la iglesia porque metimos una batería. Era piano nada más, eran himnos, empezamos a cantar coros, o sea, todas esas cosas que al principio yo fui enseñado y que fui aprendiendo a la luz de la palabra, no moviéndome con el trend, ¿cómo se dice en español? Con la moda, gracias. No moviéndome con la moda, sino que el Señor empezó a enseñarme, a abrir mi entendimiento y a revelarme de diferentes maneras, hasta que finalmente el Señor me hace llamado al ministerio. Me hace llamado al ministerio por una palabra profética, la cual mencioné el domingo y lo vuelvo a decir ahora. Gracias al Señor. No soy digno, no me considero digno, jamás, ni yo, y no creo que ningún pastor, ministro pueda decir me considero digno. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo vino a morir, a dar su vida, a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo él, yo me apunto y soy. ¿Cuál dijo el apóstol Pablo? Soy el primero. Se consideraba, no decía, hoy yo tengo un gran testimonio porque yo era un gran perseguidor. No, él consideraba algo difícil, duro para él, que él era un pecador de primera, pero que Dios demostró su gracia y su misericordia y que él no hizo nada, absolutamente nada, para merecer aquel perdón y aquella salvación que se la da al Señor. Bueno, hablamos el domingo acerca de los dones espirituales, hablamos de los dos, hablamos de el don de profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Bueno, hay más dones, obviamente, no me voy a meter un poquito ahí. Pablo les escribe y les habla a la iglesia, les dice, hay más dones, no se queden mayormente con el don de lenguas. Y déjenme, les voy a decir
porque vamos a leer capítulo 13, capítulo 14, y en el capítulo 14 podemos llegar a concluir bien claramente que el problema era el hablar en lenguas. Del capítulo 13, muchas de las veces lo tenemos mal interpretado, pensamos que el capítulo 13, y lo hemos mal interpretado por muchos años, que el capítulo 13 es pues para los matrimonios, para el capítulo del amor. Déjeme decirle, se puede aplicar para el matrimonio, pero este capítulo 13, está designado para esta iglesia creyente, esta iglesia genuina, esta iglesia verdadera, que estaba obrando con la carencia, con falta de amor, que desempeñaba el don de lenguas, el don de profecía, el don de servicio, el don que fuera, pero algo les faltaba, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: miren, les voy a ordenar, les voy a explicar bien este asunto. Tal vez la iglesia no sabía, como nosotros. No sé si se recuerdan, cuando empezamos, el Señor se manifestó por primera vez y empezamos a ver cosas distintas, nuevas, para muchos de los que estaban aquí que no miraban. Por ejemplo, cuando empezamos a orar y la gente se empezó a caer para atrás, sin que la tumbaran, ni que la soplaran, ni que le metieran zancadilla, ni nada. Es más, llegó un periodo de tiempo donde Roy y Esme y Stephanie y otra niña, no me recuerdo, en una o dos ocasiones, creo que fue la niña de la hermana de May, Kayla, en una o dos ocasiones oraban y de repente se caían para atrás. O sea, eso lo empezamos a ver como algo normal, algo que no aprendimos viendo un servicio pentecostal, que no fuimos a una campaña. Esto simplemente empezó a ocurrir y fuera de nuestro control. No era una imitación, o sea, no estábamos imitando caernos, sucedía, ocurría. Empezamos a ver muchas cosas que nosotros jamás nos imaginamos ver. Una de las primeras cosas que empezamos a ver es, por ejemplo, cuando la hermana Guille empezaba a orar de rodillas, caminando con los ojos, caminando, ¿no? ¿Cómo se llama? No gateando, porque sería con las cuatro. Caminando de rodillas, gracias. Caminando con rodillas, orando, y había en el lugar donde estábamos, habían postes, y no chocaba con los postes. ¿Vale? Sí, me refiero con los ojos cerrados. Y eso a mí me impactó, o sea, no lo había visto, pero a mí me impactaba de que con los ojos cerrados de rodillas caminaba y oraba por un lado, oraba por uno, oraba por otro, y no chocaba con nadie ni con nada. Lo mismo ocurrió con la niña Stephanie, que el Señor empezó a utilizar. Esta niña, sin darnos cuenta, el Espíritu de Dios empezó a utilizarla, caminaba con los ojos cerrados. Andaba el papá detrás de ella pensando que va a chocar y que acá, y le dijo al Señor: déjala, yo tengo el control de ella, no te preocupes. Eso lo empezamos a ver, eso ocurrió. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Pero después el Señor, después de que permitió varias cosas que sucedieran, el Señor permitió y nos dijo: bueno, ya vieron lo que puede suceder, ya vieron lo que ocurre, ahora vamos a ordenar algunas cosas. Y eso fue lo que el Señor le dice a la iglesia de Corinto. ¿Ya vieron lo que ocurrió? Se empezaron a dividir. Mire, tenían los dones, pero en la cena del Señor, el apóstol Pablo los exhorta y les dice: en vez de ser de bendición, sus reuniones son de prejuicio. ¿Por qué? Porque cada quien trae su comida y en vez de compartirla con los demás, como no les gusta lo que su hermano o su hermana, o por ejemplo, dicho sea de paso, probé el huevito con chile, que ahora voy a cambiar, voy a agregarle un poquito más, Eric, a mi repertorio. Ya no solamente voy a hacer huevo con chorizo, voy a tratar de hacer tu huevo, que me diste el otro día. Oiga, que hay veces, huevo,
sí trajo huevo. O sea, yo traje camarón, yo traje ceviche, yo traje una carne asada, huevo, frijoles. ¿El hermano me trajo frijoles? Por favor. Entonces, es un ejemplo nada más. Yo no sé qué ocurría, pero el caso es que se adelantaban y cada quien se quería comer su propia comida porque tal vez había algo en sus corazones en contra del hermano o de la hermana que trajo algo que a ellos no les gustaba, o que tal vez, ay sí, ¿verdad? Yo les decía, en juego, tráelas de dieta, las horas de dieta, tráelas de dieta. Miren, ¿a quién le gusta el Dr. Pepper? O sea, traen el Dr. Pepper y luego lo ponen ahí en la hielera y luego agarran una coca. O sea, trajo Dr. Pepper, tómese su Dr. Pepper. Trajo la soda sin azúcar, pero viene y agarra la Fanta. Me encanta la Fanta. ¿Sí? Sí. Oiga, algo ocurría. Entonces el apóstol Pablo tiene que enderezar este asunto, pero no enderezarlo por algo, por educación, para que tuvieran educación, buenos modales unos con otros. No, este es un asunto espiritual. Un asunto espiritual que nos dividiría, que nos separaría, que abrirían brecha para que el demonio, Satanás, sus seguidores, sus achichincles, sus ministros de tinieblas entren y hagan estragos en una iglesia. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia de Corinto. Miren, las cosas que estaban sucediendo eran alarmantes: divisiones, envidias, separación. Se creían más unos que otros. Déjeme decirle, Roca Eterna y Roca de Israel y Monte Sión, y llámele como usted le quiera llamar, no están exentos del blanco. De hecho, dice el Señor a través de su palabra, Pedro, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien acariciar o devorar, buscando a quien devorar. Jesús dijo: el ladrón viene para hurtar, a matar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida. Créanme, yo les digo la verdad. Créanme, eso estoy diciendo la verdad. Entonces, cuando él está hablando acerca de estas cosas, él está diciendo: miren, vamos a hablar de estos dones. Les dije ya el domingo, lo vuelvo a repetir, son más que 2 dones, más que lenguas, más que profecía. Hay más. El Señor nos habló el domingo acerca de los dones de las lenguas, con el balance de las lenguas, que es el de interpretación, el don de profecía, con el balance del don de profecía, que es el don de discernimiento, para balancear ambos dones. Pero ¿sabe? Hay más que eso. Entonces el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, dice: ¿saben qué? Son 9 dones, ¿saben qué? Todos estos dones se les da a cada uno. Aquí somos 9 personas. No, somos más que 9. Entonces quiere decir que a uno o a 2, si al Espíritu le place, le va a dar el mismo don. Pero déjeme decirle, a la luz de este pasaje, no le va a dar el mismo don a todos solamente. O sea, no a todos les va a dar el don de lenguas. Si él lo quiere hacer, lo haría. Pero entonces seríamos, imagínense, como el cuerpo, solamente un pie. Entonces ahí va el pie caminando, solamente pie, no tiene, andaría chocando. ¿Qué podría hacer un pie? Imagínense, sí. O sea, que todos los días usted comiera banana, y solamente banana, y mañana banana, y pasado mañana banana, y nada. O sea, no hubiera variación. No hubiera durazno, no hubiera fresa, no hubiera, qué sé yo, liches, no hubiera mango, no hubiera... O sea, imagínese usted que solo todo el día, todos los días, solo fuera fresa. Nah. Variación, tunas, sí. O sea, algo más. Sandía, melón, hermana Saide. Sí, piña. O sea,
dice, hay una variación de dones. Y luego el apóstol habla y dice, miren su cuerpo. ¿Qué tienen en su cuerpo? Tienen 2 oídos, tienen nariz, tienen 2 ojos, tienen manos, las manos están llenas de dedos, bueno, un sinfín de partes del cuerpo que forman parte de un solo cuerpo. Así es la iglesia, es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Esa es la iglesia, personas con diferentes habilidades, capacidades de parte del Espíritu, con el único fin. ¿Para qué te dio la mano? ¿Para que le golpees al pie? ¿Para qué te dio el pie? ¿Para que menosprecie al ojo? ¿Para qué te dio el oído? ¿Para que se crea más que la nariz? No, todas las partes del cuerpo, dice el apóstol Pablo, cada una de las partes del cuerpo que dio Dios al cuerpo humano, las dio para que en conjunto pudieran llevar a cabo la tarea del mismo cuerpo. Algunos, ¿cuántos han visto con los dedos del pie tocar el piano a alguien o tocar guitarra? Déjeme decirle, se queda uno de 6. Se maquilla con el pie, imagínense. Bueno, algunos se maquillan manejando, esa es una habilidad especial que tienen las mujeres, ¿no? Pero, bueno, qué tremendo, ¿no? O sea, esto el Señor habla y dice, hay una habilidad especial que da el Espíritu. O sea, así como el cuerpo que lo formó Dios y le puso a cada quien una función y le dio a cada quien una función especial, que algunas, por ejemplo, miren, han dicho los doctores, ¿verdad? Dicen que le quitan al cuerpo a uno, le sacan la apéndice, dicen que no sirve para nada. Yo creo que no saben para qué sirve. No usa para otra cosa. O sea, yo creo que todavía no saben, y como no saben qué es, dijo por allá alguien, esto viene extra. ¿Verdad, Timo? Esto es extra. Déjeme decirle, Dios no se equivocó con ninguna parte de tu cuerpo. No. Decir que esto vino extra es que el diseñador, nuestro Dios, you don't know what he's doing. No sabe lo que está haciendo. Déjeme decirle, Él sí sabe. Que tú no sepas para qué es esto, aquello, lo otro, no hace a nuestro Dios un tonto, un ignorante, está aprendiendo a hacer las cosas. Él las hace bien. Te hizo bien. Te hizo completo. Así como te hizo, así como me hizo, así como nos puso nuestras partes del cuerpo, lo hizo de una manera especial. Entonces concluye este capítulo diciendo, miren, todos juegan un papel importante. Nadie es más importante que nosotros. Nadie puede decir, ay, yo no quiero ser parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo quería ser ojo, pero soy mano. Dice el apóstol Pablo, pues ¿sabe qué? No va a ser así. Dios lo puso a usted como ojo, o Dios lo puso a usted como mano, y usted, le guste o no le guste, es parte del cuerpo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, a través del Espíritu de Dios. Hay veces, mire, yo les dije les he contado, ¿no? Que a veces mis hijos no querían ser parte de la familia. No, perdón. Corrijo. Algunos de mis hijos, 2 de ellos. 2 de ellos se portaron bien. Se enojaron, se portaron mal, les hizo regaños, les hizo nalgados, sus cinturonazos, pero jamás me dijeron me voy de la casa. Pero 2 en particular. Un día me dijo uno, I can't wait to be 18. Me quiero ir de la casa. Un día yo le dije, tenía creo que 12 o 13, no, 10 o 11 años. Le dije a mi mamá, pero no siempre voy a vivir en tu casa. Si un día me voy a ir de tu casa. Dijo, véngase, mijito. Y me agarró de la mano, abrió la puerta y dijo, pues váyase de una vez. Ya estoy tocando. No, just kidding. Dice el apóstol Pablo, o porque no hago esto, o porque no hago lo otro, o porque dice, algunas partes del cuerpo reciben más honra que otros, algunos son más honorables que otros.
O sea, está hablando de diferentes puestos, funciones, de diferentes, o sea, y nos dice, miren, algunas de las cosas ustedes las visten, las atienden de una manera, otra. Algunos, como por ejemplo, ¿a quién le gusta salir despeinado? Bueno, algunos jóvenes les gusta. No hablemos de los jóvenes que no se peinan. Y no hablemos de los recién casados o los que ya tienen hijos, que también no se peinan. Sin apuntar. Pero ¿a quién le gusta levantarse? Escuche, y esa hermosa cabellera, ¿no?, que uno le da al Señor. Ando como león. Ese lovely hair que tienes, ¿no? ¿A quién le gusta salir con esa melena que te acabas de levantar y que de repente pareces un Woody Woodpecker? O sea, ¿a quién le gusta? Mire, yo cuando me levanto, gente que ando medio greñudo y digo, ¿dónde está mi gorra? Esta la descubrí hace rato. Porque sí, me tengo que peinar, ya no tengo greñudo, pero me pongo la gorra, mi hermano Beto, y dice, así no nos peinamos, ¿no? Recomiendo una gorra. A nadie le gusta salir sin peinarse, por lo general. Algunos creen que el peinado que tienen es cool. Pero el 99.9 de las personas les gusta peinarse. Es más, tienen que lavarse la cara y quitarse un poquito la lagaña. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque no queremos que le vean nuestras partes que se dan presentación, que dan la imagen, ¿no? Imagínense, miren, güero. Queremos que nos vean, ¿sí? Que nos vean. Imagínense, güero y greñudo, por lo menos peinado, ¿sí? A ver, miren, pelirroja, pero bien peinadita. Salimos de casa deseando de que nos vean bien. ¿Y qué hace el pelo? ¿Se peina solo el pelo? ¿Qué utiliza usted para peinarse? Parte del moco de gorila y aparte del peine. ¿Qué parte de su cuerpo utiliza? Déjeme decirle, lo primero que usted utiliza es su vista. Porque usted se mira al espejo y dice, o sea, antes de que la mano se involucre, usted se ve en el espejo y dice, ¡ay, qué necesidad! Usted se acerca al espejo y el espejo hace, no está tan guapo. Oiga, entonces todas las demás partes se involucran en ayudarle a que ese pelo se embellezca. Y ya sale con sus churros, con sus chongos. Sale del hermano con el, ¿verdad? Y el hermano, mire, ¿cuándo lo han visto despeinado? Dígame usted, ¿cuándo lo han visto despeinado? A ver. No es cuando me deja salir. Oiga, es maravilloso. Él hizo todas las partes para que nos ayudásemos mutuamente en el cuerpo. Pero en el cuerpo espiritual, que somos la iglesia, en el cuerpo espiritual, que es el cuerpo y que la cabeza es Cristo, es para ayudarnos. Dice, los dones fueron dados para ayudarnos mutuamente, para bendecir a los demás. El don que Dios me dio o te dio es para que me bendigas, es para que te bendiga. Para que Dios, o sea, no yo. O sea, Dios te dio la capacidad, te está utilizando como fuente de bendición, como canal de bendición para filtrar, para canalizar la bendición de parte de Dios para tu vida. ¿Sí? Para corregir, para instruir, para guiar, para enderezar, para exhortar, para confortar, para consolar. Pero ¿saben?
en su mayoría con el único fin de edificar. El don es para edificar, para ayudarse mutuamente. Esto es lo que describe en el resto del capítulo 12. Y da una lista, déjeme decirle, no es la lista única, no dice esta es la única lista, porque ahí, por ejemplo, en la lista hay 9 dones, pero en la lista no solamente como un ejemplo, no dio todos los dones, y después en las preguntas menciona algunos de los dones que no están mencionados ahí, y otros no están mencionados, o sea, solamente como para reflexión. O sea, y cuando dice de las partes, o sea, todos son ojos, todos son pies, todos son manos, o sea, qué raro sería que, imagínense, el hermano Pat fuera un ojo, nada más un ojo. ¿Sí? Muy guapo. La hermana Brenda fuera solamente mano, y así sucesivamente cada quien. O sea, fuéramos muy raros, ¿no? Fuéramos muy raros. A veces Hollywood distorsiona el cuerpo y hace characters, personajes, gracias, personajes, o sea, raros, o sea, con 3 ojos, con 4 manos, así, como que Dios no sabe lo que está haciendo. We know how to do it. Y luego con una cabezota, y luego con unos orejotas, bueno, algunos tenemos las orejas más grandes que otros, ¿verdad? Pero no somos orejones, simplemente que las tenemos para escuchar mejor. Y algunos quisiéramos tener unas orejas más grandes porque queremos escuchar. ¿Sí? Y algunos deberíamos tener una boca más chiquita. ¿Sabe? El Señor es sabio y lo hace y lo dice. Todo esto es para beneficio. Y sabe, concluye con lo siguiente, ya me pasé. Concluye con lo siguiente. ¿Sabe qué es lo que les falta a cada uno de ustedes? Le dice a la iglesia de Corinto. El problema con ustedes es que han ejercido los dones reales, genuinos. Jamás los acusó de ser falsos. Escuche, jamás los acusó de ser falsos en sus dones. Puede ser que alguien diera una palabra profética y que tal vez el don de discernimiento dijera esto sí o esto no. Nos ha ocurrido, nos ha sucedido en la iglesia desde un principio. Desde un principio yo me recuerdo cuando el Señor utilizó a mi esposa en varias ocasiones, y una de las cosas que me había dicho, yo dije, esto no puede suceder. Yo no le dudaba a Dios, o yo no dudo de Dios, pero por algunas cosas. Y por ejemplo, me recuerdo una de las veces yo ya había salido, yo estaba en camino, iba a un cierre, y me llama mi esposa y que tienes que venir, que tienes que llegar, nos tenemos que meter al baño porque aquí solamente nos va a proteger Dios. Y yo dije, yo no me tengo que meter a un baño para estar seguro. O sea, estaba dándome una palabra profética y yo dije, hay que discernir este mensaje. Dije, no, mi amor, Dios no me va, yo no tengo que estar en un baño para ser protegido. Él me puede proteger, es más, dice la palabra que Él va delante de mí. Dios va delante de mí, y aunque el enemigo se quiera adelantar o quiera dar un paso, 2 pasos adelante, un día me dijo mi mamá, mira, mijito, cuando tú vas, yo fui y vine varias veces. El Señor lo hace de una manera especial. Déjeme decirle, eso ha sucedido desde un principio. Hace como 2 años, me recuerdo, el Señor le hace decir a Gaby Acosta de Juárez, para aclarar, ¿no? Que íbamos a hacer un viaje misionero, 6 personas en enero para el aniversario de Montesión. Y cuando ella me da esa palabra, yo nuevamente les digo lo siguiente, yo no dudo del Señor, jamás dudo del Señor. Pero el Señor nos permite ver y analizar palabras proféticas. Es nuestra responsabilidad. Y recuerdo que cuando ella me da esa palabra, yo no dije es una falsa profeta, yo no dije es un falso mensaje, yo dije, Señor,
si este es tu mensaje, si este viene de parte de ti, fíjese lo que dije. Todas las cosas que están delante de mí, que siento, porque yo sentía que no iba a suceder ese viaje, por diferentes razones. Estamos a punto, como 3 semanas se va a dar. Yo me recuerdo, platicamos y yo le dije a mi esposa, este viaje no se va a dar. Y no se dio porque no creí, no se dio porque no era del Señor. Amados, el Señor nos habla de una o de otra manera. No necesariamente eran falsos profetas, o eran falsos lenguas, o eran falsos dones de sanidad. Tal vez, o simplemente a ella sí la sano, o a él no lo sano, a ella y a él no lo sano. La persona no elige, es el Espíritu de Dios que da la capacidad de sanar, de hacer el milagro, de hacer algo. Es Dios el que lo hace, no la persona. Y tal vez, como dijo el Señor en Deuteronomio, tal vez si alguien da y se cumple, estamos hablando de algo falso y se cumple, tal vez yo lo voy a permitir, no porque sea de parte mía, lo voy a permitir porque los voy a aprobar. O sea, estamos hablando en Deuteronomio de un falso profeta, pero la iglesia, en su mayoría genuina, como la iglesia de Corinto, no había ningunos falsos dones y no había imitación de dones. Pero puede ser que el pastor, que el que tiene el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad, lo que sea, que de una o de otra manera erremos en una o en otra cosa, pero eso no nos hace falsos. No nos hace falsos. Simplemente que tenemos que contar con las demás partes del cuerpo para ayudarnos mutuamente a caminar juntos. Mire, cuando uno de sus pies esté fallando, ninguno de las partes del cuerpo suyo es, ¿cómo se diría la palabra? Es indiferente a ese dolor. Cuando a usted le sucede algo, cuando algo le sucede en su brazo, mire, cuando le pica un mosquito, ¿sabe qué es un mosquito? Sí, un mosquito. ¿Okay? Cuando usted le pica un mosquito, su mente, su cerebro, su mano, su cuerpo reacciona. ¿Sí? Y después de que ese mosquito le alcanzó a picar y le dejó ese veneno por ahí, sus manos, sus dedos, todo, o sea, le está doliendo y dice, rácate solo. ¿Ah? No. ¿Sí? Las demás partes son afectadas. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y tenemos que caminar como un solo cuerpo. Y cuando algo esté sucediendo con uno de nuestros miembros físicos, el cuerpo se mete en acción. En la iglesia debe de ser de igual manera. Debe de ser de igual manera. Debemos trabajar, funcionar, movernos de igual manera. Y esto es lo que el apóstol les dice. Lo vamos a ver a lo siguiente. Déjenme decirles cómo lo pueden hacer. Les hace falta un elemento: el amor. Lo que sí.